boceto hipotético. Este boceto hipotético se asume como real. El científico interviene sobre ese boceto hipotético considerando que el boceto constituye un grado de realidad. Asimismo, este modelo científico es un medio de representación que nos muestra parcialmente los aspectos de un objeto representado. Y eso implica una función selectiva, es decir, una operación de modelización de la realidad en donde la entidad, el objeto o el fenómeno representado pierde ciertos rasgos de su referente. En ese sentido, tenemos una primera definición preliminar de lo que es un modelo. Pero vamos a hacer ahora la definición del otro término que es relevante para lo que vamos a plantear el día de hoy. Antes bien, me gustaría partir de una hipótesis que me parece fundamental para comprender la necesidad de una semiótica de los modelos científicos. Esta hipótesis es una reflexión derivada de un trabajo que realizó Paolo Fabri y Bruno Latour en un artículo que se llama, se me fue ahorita el nombre, en un artículo que publican ellos y que está compilado en Táctica de los Signos, eh, la retórica científica, y en este artículo ellos parten de una hipótesis fundamental. Los objetos de investigación de la ciencia son construcciones discursivas. La realidad de un objeto científico es una realidad que se construye a partir de los discursos científicos, en la manera en que los artículos, papers, libros, eh, infografías, etcétera, vayan replicando ciertas estructuras enunciativas. Esos objetos predicados por esas estructuras enunciativas van a ir adquiriendo un grado de realidad dentro de una comunidad de pensamiento o dentro de una comunidad de conocimiento. A partir de ahí, yo hago una reflexión derivada de ese planteamiento de Bruno Latour y de Paolo Fabri, asumiendo como hipótesis inicial que los modelos científicos tienen un compromiso referencial, están comprometidos con la realidad de las entidades que predican. Pero entonces necesitamos, y es parte de lo que vamos a ver en esta presentación, necesitamos delimitar qué es esa realidad que postulan los modelos científicos y cuál es esa referencialidad que postulan los modelos científicos. Finalmente, último concepto para precisar este inicio de la presentación. ¿Y qué es una entidad inobservable? Bueno, Grover Maxwell, un filósofo de la ciencia, se va a preguntar sobre cuál es el estatus ontológico de las entidades teóricas. Las entidades teóricas pueden postularse como entidades inobservables. Hay un problema que está tratando de reflexionar Maxwell. Las entidades teóricas existen en una línea difusa entre lo observable y lo inobservable. La ontología de un término teórico se decide sobre la base de ciertas proposiciones. Entonces, la ciencia no siempre tiene en claro cuándo puede observar o no una entidad que en principio se define de manera teórica, pero que asume existe en una realidad empírica específica. Eso nos lleva, por supuesto, a determinar qué es lo real, en donde, como un problema de la filosofía de la ciencia, el significado no siempre implica la evidencia empírica de aquello que se está significando. En la ciencia, cuando se habla de real, se utilizan enunciados legaliformes, que son proposiciones que funcionan como leyes científicas, reglas de confirmación, reglas de formación, es decir, hay toda una serie de procedimientos lingüístico-discursivos que la ciencia postula como una suerte de metalenguaje para justificar la existencia y realidad de sus postulados teóricos. Eh, Yendo un poco a la reflexión que platicábamos con el profesor Armando Silva, bueno, pues tiene que ver un poco con este proceso semiótico a través del cual hay diferentes estructuras discursivas y textuales que van construyendo esta noción de realidad. En la ciencia ocurre lo mismo, solo que en la ciencia sí hay una pregunta por la evidencia empírica de esas entidades
esos objetos de estudio. Bueno, entonces, hechas estas precisiones, vamos hacia la reflexión propiamente semiótica. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de modelos que nos muestran entidades inobservables. No hay hasta ahorita ninguna capacidad concreta de observar un agujero negro, de observar el bosón de Higgs, como en su momento tampoco había una manera específica de observar la estructura del ADN, que va a ser el caso específico del cual parte esta reflexión y este análisis. Bueno, entonces vamos a pasar hacia una semiótica de los modelos en la ciencia. Y va a ser una reflexión que se va a sustentar principalmente en una semiótica de carácter persiano. Ya nos había dicho Peirce en el texto sobre una nueva lista de categorías, cómo operan las categorías en el sentido de establecer una relación entre la diversidad de la substancia y la unidad del ser. Aquí me parece un punto importante de la reflexión considerar la noción de cualidad como una abstracción previa a la experiencia y que es el resultado de experiencias pasadas. Un modelo está constituido por cualidades, pero esas cualidades no necesariamente se corresponden con una evidencia empírica presente, sino que son el resultado de experiencias acumuladas en procesos de conocimiento anteriores. En ese sentido, la categoría de cualidad es una categoría fundamental para la constitución de un modelo científico. Y, de acuerdo a la nomenclatura general en la filosofía de la ciencia, podemos distinguir tres tipos o tres instancias de modelos científicos. Por un lado, los modelos materiales que operan como sin signos icónicos, es decir, son modelos que describen la naturaleza y propiedades de un objeto singular. Los modelos teóricos que operan como legisignos simbólicos, en donde no se establecen semejanzas concretas con un objeto representado, y los modelos científicos, que implican al menos los dos niveles de modelización, tanto el material como el teórico. En esta categorización de los modelos científicos, una función fundamental del modelo en términos de su operación explicativa está en determinar al modelo científico como una interfase diagramática. Por supuesto, estamos utilizando la noción de diagrama de Peirce y vamos a revisar esta cita. Nos dice Peirce respecto al diagrama: la deducción consiste en la construcción de un icono o diagrama, cuyas relaciones entre sus partes presentan una analogía completa con aquellas partes del objeto de razonamiento, en experimentar con esta imagen en la imaginación. Aquí hay, colegas, una parte fundamental del funcionamiento de los modelos científicos. Nos dice Peirce, el modelo en tanto diagrama, al ser un razonamiento deductivo, es por lo tanto un razonamiento teoremático. Es un razonamiento que está constituido a partir de esquemas. Esta parte de Peirce se está vinculando estrechamente con la discusión que propone el filósofo prusiano Immanuel Kant. Cuando estamos hablando del esquema y de la imaginación, Peirce está recuperando, y junto con Peirce, Umberto Eco en Kant y el ornitorrinco, están recuperando la noción de esquema y la noción de imagen. Umberto Eco, Peirce y Kant van a considerar que la imagen es esa representación que ocurre en la imaginación sin la presencia efectiva del objeto, mientras que el esquema es una construcción que hace la imaginación cuando se presenta a la experiencia el objeto. A diferencia de Kant, Peirce va a pensar que el diagrama integra tanto la imagen como al esquema. Nos vamos a regresar un poquito a la cita. De ahí que entonces el diagrama es una operación
semiótica fundamental dentro de los modelos científicos. Porque un modelo científico, entonces, por un lado, si es un modelo con función material, ¿sí?, tiene operativamente la función de vincularse y de transformarse a partir de la interacción con el entorno de la experiencia, pero si es teórico, tiene la función de construir una imagen a partir del conjunto de teorías y de elementos discursivos de esas teorías, a través de los cuales el modelo construye una imagen de la teoría. Entonces, y aquí viene el punto fundamental de esta disertación persiana, lo que hace el diagrama es postular una imagen en la imaginación. Y es a través de esa imagen que el científico experimenta. El científico entonces no experimenta directamente con una realidad empírica, experimenta con una imagen diagramática que se construye a partir de ciertos procesos semióticos que constituyen operaciones de interfaces y de traducción. Hacia allá vamos a ir un poco más adelante. Bueno, pues esta es un poco la idea, ¿no? Si está diciéndonos Peirce que el modelo opera como un razonamiento deductivo, entonces el modelo está mediando en el proceso de observación de los fenómenos entre la abducción y la inducción. Por un lado, el modelo estimula a la imaginación de que se detona a partir de la abducción, crea una imagen con la cual pensar una posibilidad del mundo, pero por otro lado, esa imagen es sometida a prueba a través de la inducción. Y cuando es sometida a prueba a través de la inducción, se transforma. Esa imagen, ese modelo, cambia en relación con esa interacción del entorno. Y cuando estamos diciendo que opera en relación con la teoría y en relación con la experiencia, el modelo, al ser un razonamiento deductivo que va a mediar entre la abducción y la inducción, entonces hay dos operaciones que permiten funcionar al modelo en estas dos coordenadas. Por un lado, la simplificación, en donde el modelo construye una referencia a partir de la reducción de información del fenómeno. Ahí el modelo está interactuando con la inducción. Y por otro lado, la informatividad. El modelo constituye una imagen derivada de un dominio de conocimiento. Es decir, el modelo constituye una imagen a partir de un entorno de teorías, discursos científicos, representaciones científicas, etcétera, 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 que van a constituir toda esa red de discursividades a través de las cuales el modelo va a construir una imagen. Bueno, integrando estas dos reflexiones, tenemos este diagrama. Entonces, el modelo, en su interacción con la teoría, construye una imagen. El modelo, en su interacción con los fenómenos del entorno, construye un esquema. Y para que esto opere, ocurren las relaciones de simplificación y de informatividad. Vamos al caso. O el caso que a mí me interesó hace un par de años, e insisto, parte de esta investigación se va a publicar en el siguiente número de la revista de Signis, dedicado a semiótica cognitiva, es el caso del ADN. Ven ustedes ahí abajo, de la lámina, un pequeño diagrama en donde estamos viendo el proceso a través del cual Rosalind Franklin construyó la fotografía del ADN. Efectivamente hay una fotografía del ADN, pero no es una noción convencional de fotografía. Hay toda una serie de operaciones de refracción cristalográfica, en donde a partir de esa refracción cristalográfica se leen ciertos puntos que se proyectan y se leen algebraicamente, y ese es el resultado de la fotografía. El diagrama, el modelo en tanto diagrama, opera además como una interfase. Permite una interacción comunicativa entre
los hablantes que forman parte de un campo de conocimiento específico, pero además traduce y computa información relevante entre los usuarios, diseñadores y artefactos tecnológicos. Lo que estamos diciendo es que hay toda una serie de procedimientos de construcción semiótica del objeto de estudio a través del cual los hablantes de una comunidad de pensamiento pueden interactuar, pero además pueden pensar cómo es el mundo. Bueno, si se fijan, bueno, aquí tenemos a la izquierda, pues las fotografías de Rosalind Franklin. Esas son las fotografías que ella obtuvo en 1950-51. Y bueno, pues evidentemente hay un problema de traducción. Si tú no eres parte de esa comunidad científica de la cual pertenecían Watson y Crick, eh, autores del modelo y de la estructura helicoidal del ADN, pues es difícil leer una estructura helicoidal a partir de esas fotografías. Las fotografías, evidentemente, no, no nos sugieren directamente una estructura helicoidal. Lo que ellos hicieron, y bueno, son las láminas que ustedes tienen abajo en la presentación, lo que ellos fueron haciendo es toda una serie de lecturas a partir de cierta información teórica. Cuando estamos hablando de que hay todo un entorno discursivo, todo un entorno de teorías y de representaciones científicas que construyen, en este caso, la imagen del ADN, estamos diciendo que Watson y Crick tuvieron una intuición a nivel de imaginación, por ejemplo, al suponer que el ADN tiene una estructura helicoidal. De hecho, no hay ninguna observación respecto a esa estructura helicoidal. Aún hoy en día no hay una observación concreta respecto a esa estructura helicoidal. Lo que ellos asumieron es que, dado una teoría de la física de su época, de la física cuántica, ellos asumieron que al ser las estructuras helicoidales las estructuras más consistentes en la naturaleza, probablemente el ADN corresponde a una estructura helicoidal. Entonces, bueno, hicieron muchos experimentos, esto es un poco la relatoría del caso. En principio pensaban que la estructura helicoidal estaba en el núcleo, después pensaron que estaba en la periferia, pensaron que eran 3 estructuras helicoidales, luego que eran 2. Hubo varias intuiciones al respecto. Pero bueno, lo que quiero mostrar hasta acá, eso ya está un poco más especificado en la investigación, son algunos de los procesos de traducción que tuvieron que hacer a partir de, uno, el conjunto de teorías disponibles hasta ese momento, y dos, la representación fotográfica propuesta por Rosalind Franklin. Observacionalmente, tenían muy poco material para imaginar la estructura del ADN. ¿Y por qué funcionó tan bien la estructura del ADN? Y aquí viene el punto fundamental de las entidades no observables. Cuando se construye un modelo respecto a las entidades no observables, y pensemos todo lo que ha ocurrido en términos de la representación del virus COVID, un modelo construye un espacio específico sobre el cual el científico puede tener una imagen imaginativa respecto a un fenómeno que no puede observar, y entonces se construye un espacio donde tener experiencia, una experiencia concreta que le permita tener conciencia de un fenómeno que no observa. ¿A qué me refiero? ¿Por qué fue tan exitoso el modelo de Watson y Crick? Porque permitió explicar un proceso que hasta este momento no tenemos una correcta observación de cómo ocurre. Nos permite imaginar cómo ocurre la replicación molecular. Y es lo que ustedes tienen en la pantalla. Un poco la ilustración de cómo ocurre la replicación molecular. Hasta este momento no tenemos una observación correcta de cómo ocurre la replicación molecular. Pero el modelo de Watson y Crick nos permite imaginar cómo ocurre esa replicación molecular. Y es lo que ustedes están viendo ahí, cómo la estructura helicoidal se desprende, las hélices se duplican,
Los nucleótidos se corresponden unos a otros y se van a partir de una cadena de ADN, se replican dos cadenas de ADN con información semejante y distinta simultáneamente. Eso fue, bueno, esa posibilidad explicativa del modelo de Watson y Crick fue básicamente, pues, la posibilidad abductiva de imaginar la existencia de algo para lo cual no podemos o no tenemos una correcta observación. Les valió el premio Nobel, aunque no tengan una evidencia empírica específica. ¿Cómo interviene entonces el modelo en la realidad? Bueno, hay algunas consideraciones que podemos reflexionar a partir de este planteamiento de una caracterización semiótica de los modelos científicos. Primero, bueno, tendríamos que pararnos en una postura nominalista trascendental. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tendríamos que aceptar algunos de estos postulados que les propongo en la lámina. Uno, que los modelos operan representacionalmente. Ojo, mucha de la teoría contemporánea semiótica está problematizando si los procesos semióticos son o no representacionales. Pero esa discusión no desecha la función representacional de los signos, de los textos y en este caso de los modelos científicos. Los modelos científicos son representacionales porque están comprometidos con un grado de validez del conocimiento. Solo que necesitamos una noción más compleja y robustecida de representación. No entender representación como la filosofía moderna lo entendía, como algo que se corresponde con el mundo empírico y que genera una imagen mental en el sujeto. No esa representación. Un modelo, en todo caso, construye una representación de carácter intersubjetivo, que no necesariamente se corresponde con el mundo empírico, pero que en tanto representación intersubjetiva es válida para una comunidad de pensamiento, tan válida que esa comunidad de pensamiento se puede comunicar a través de la realidad que predica el modelo. En ese sentido, como ya lo habíamos platicado, el modelo construye el ámbito o el espacio de la experiencia, desde el cual el científico va a ser consciente del mundo. De ahí que este nominalismo trascendental pues nos lleva hacia una postura semiótica holística, en donde la observación está condicionada por la teoría a partir de las funciones sígnicas, icónico-metafóricas y simbólicas que confirman los principios y postulados teóricos. Algunos filósofos de la ciencia de corte hermenéutico llaman a esta postura holístico-semiótica la carga teórica que condiciona nuestra percepción e interpretación del mundo. Peirce le llamaba hábito interpretativo. Por otro lado, bueno, tendríamos que partir de una noción diferente de verdad. Uno de los puntos que a mí me interesa mucho de la semiótica pragmática de Peirce es su discusión permanente con la filosofía moderna. Y esa discusión nos permite comprender procesos de conocimiento mucho más complejos que la filosofía moderna no había observado. Entre ellos, una noción de verdad. Una noción de verdad en donde el modelo de, si nos paramos en la semiótica persiana, el modelo no está comprometido a referir un objeto de la experiencia concreta, sino que el modelo es verdadero a largo plazo, es verificable a lo largo del camino. Es decir, Peirce está pensando que efectivamente la ciencia tiene un acceso a los objetos en sí mismos del mundo, pero ese compromiso epistemológico no lo realiza un científico, no lo realiza una institución y no lo realiza una generación de investigadores. Lo realiza el interpretante final, es decir, la humanidad. A esto Peirce le llamó, trayendo un concepto de la filosofía kantiana, pero no de la filosofía epistemológica, sino de la filosofía de la historia,
A esto Peirce lo llamó ideal regulativo, finalidad sin fin. La humanidad, la ciencia de la humanidad, tiene la finalidad de conocer la totalidad del mundo, pero es una finalidad que no tiene un fin específico, que no tiene un fin histórico, que no tiene un fin determinado. Esta finalidad sin fin opera como un ideal que regula todas nuestras prácticas científicas. En ese sentido, entonces, el modelo científico se subsume a esta noción de ideal regulativo. ¿Por qué? Porque entonces un modelo científico, y pensemos, por ejemplo, en la estructura del ADN, el modelo científico solo nos permite aproximativamente imaginar cómo es la estructura del ADN hasta donde se encuentra nuestro estado de conocimiento. No quiere decir que ya conocemos la totalidad de la estructura del ADN. Quiere decir que tenemos una imagen hipotética, una intuición, una aproximación de cómo es la estructura del ADN. ¿A quién le toca conocer la totalidad de la complejidad del ADN? A la humanidad, pero a la humanidad bajo este ideal regulativo, a posteriori, a lo largo del camino, conforme se vaya desarrollando en la ciencia y conforme se vaya desarrollando la humanidad. En ese sentido, pues siempre los modelos van a operar sobre un contexto de comprobación práctico. Este contexto de comprobación práctico, Bruno Latour le llama cultura material. Hay en la ciencia una cultura material que constituye un contexto pragmático en donde las teorías son válidas, verificables y comunicables dentro de ese contexto. Fuera de ese contexto, esas teorías pueden no tener sentido o ser irrelevantes. Ese contexto me parece muy interesante cómo le llama Bruno Latour cultura material, porque en ese contexto tenemos artefactos, tenemos instrumentos, tenemos discursos, tenemos prácticas corporales, tenemos prácticas dentro de un espacio como lo es el laboratorio, nuestra noción de laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, esta caracterización semiótica de un modelo me parece relevante en dos puntos, y con esto me gustaría, con esta reflexión me gustaría cerrar mi participación. Es relevante en dos sentidos. Por un lado, a nivel semiótico, nos permite ver algunas de las ventajas de la aplicación de los conceptos y de la terminología semiótica para la comprensión de ciertos lenguajes y discursos, en este caso los lenguajes de la ciencia, pero es una reflexión que me parece mucho más fundamental en el ámbito de la filosofía de la ciencia, porque nos permite hacer una reflexión metacientífica sobre los procesos de construcción del conocimiento, sobre la construcción de la realidad dentro de la ciencia y sobre los contextos de comprobación científica. En ese sentido, comprender cómo opera un modelo en términos semióticos es fundamental, porque a diferencia de, por ejemplo, el caso que le interesó al profesor Armando Silva, los modelos científicos sí están comprometidos con una referencialidad de la realidad. Entonces, eso nos lleva a muchas preguntas, a muchos cuestionamientos y a muchos procesos que muchas veces el científico trivializa y que a veces el filósofo de la ciencia lo reduce a explicaciones de la filosofía moderna. En ese sentido, creo que es un campo de conocimiento muy interesante, muy amplio, y aquí, bueno, solamente hice algunas acotaciones de una investigación que espero pronto poderles compartir cuando se publique. Muchas gracias. Gracias, Julio. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Ah, ahí está, Jaime Tazo pregunta. Si quieres hacer la tuya primero, Rafael, como moderador.
No, no sé, no puedo como moderador tomarme el poder. La humildad. Pero Bueno, no había visto tu mano, es el problema. Te escucho. sí, es que una mano virtual. Gracias, Totalmente. Rafael. Pues, Julio, bueno, muchas gracias por esta extraordinaria, es casi una conferencia, diría yo. Es muy interesante y me estimula mucho, digamos, tu interés por estos modelos. Te había escuchado en otras ocasiones, pero de esas ocasiones ahora, a mí también esto me hace mucho más sentido con algunas preguntas. Hay, obviamente en PERS hay toda una teorización sobre el uso que se puede dar a estos diagramas en el razonamiento. Y estoy de acuerdo con todo lo que dice. El asunto para mí, lo que me inquieta más, tiene que ver con el modelo finalmente. Es un signo que está a medio camino entre la materialidad, entre el artefacto, y también lo que una mente es capaz de hacer con ese artefacto. No es lo mismo. Y en ese sentido, me parece a mí que una pregunta que a mí me interesaría tú pudieras como orientar un poco es ¿cuál es el locus de existencia del modelo? ¿Es ese artefacto que de alguna manera está puesto materialmente en el entorno científico o dispuesto, por decirlo así, para su manipulación, para ser utilizado como una especie de cartografía indirecta de la realidad, tal como la entendía Peirce, o de alguna forma depende de una mente que es capaz de activar eh, cosas que el artefacto no es capaz de mostrar. Y ahí yo enlazo con otra inquietud que tiene que ver con si los diagramas son una representación profundamente espacial, ¿ya? De una realidad no visible o no directamente visible. Entonces, ¿qué pasa con las otras propiedades que no necesariamente son espaciales y de las cuales depende el modelo o diagrama para funcionar? Es decir, el modelo del ADN no es solo ese artefacto, que podemos verlo en sus distintas versiones, sino las propiedades que se supone tienen los distintos partes del diagrama para poder integrarse o no a él. Entonces, ¿en qué parte queda, digamos, las distintas reglas que permiten que las moléculas que componen el ADN se permite que ellas puedan por ejemplo, la A con la C, la T, qué sé yo, eso tiene reglas. ¿Dónde están esas reglas? No están directamente en el modelo. Bien, dejo esa planteada esa inquietud, me encantaría si tú pudieras referirte un poco a eso. Muchas gracias y estoy muy satisfecho de verte nuevamente y feliz de poderte escuchar. Muchas gracias. Pues muy interesante, colega. Muchas gracias por tus preguntas. Lamento que ahora no las podamos discutir comiendo abajo de un árbol, como en la ocasión anterior, pero este, eh, y mira que comimos bastante. Entonces, bueno, eh, hay algunas sobre este logos que pregunta. Yo creo que ahí la parte fundamental de la semiótica pragmática persiana es la noción de cuasimente, ¿no? Y en ese sentido me remito a esta noción de comunidad de pensamiento. ¿Por qué es un carácter relevante? Pensemos en el ADN y que tiene que ver con lo que nos estás planteando en términos de lo que puede hacer una mente teóricamente con un artefacto, pues está de alguna manera determinado por esta mente de comunidad, por esta mente colectiva. Cuando nosotros pensamos en una comunidad de pensamiento, eh, las líneas o las fronteras de esa comunidad de pensamiento son difusas.
Por supuesto que para nosotros nos parece hoy en día natural hablar de partículas o microestructuras o unidades mínimas, pero porque forma parte de una comunidad de pensamiento que temporalmente ha ido replicando una necesidad de pensar el mundo en términos de partículas, etcétera, ¿no? La noción de átomo no es una noción nueva, es una noción que surge con los griegos sofistas precisamente. Entonces imagínate cuando hablamos de una comunidad de pensamiento, estamos hablando de toda una trayectoria en donde se han postulado diferentes teorías, concepciones, hábitos interpretativos y simultáneamente artefactos con los cuales pensar y observar esas unidades mínimas. Por supuesto que ya insertos en esta comunidad de pensamiento, estas partículas nos parecen reales, pero son reales porque venimos de toda esa trayectoria de pensamiento, ¿no? Entonces, es ese logos de comunidad, es ese logos de comunidad que se va construyendo históricamente, temporalmente, el que, pues a fin de cuentas, viene a plantear y a justificar la existencia de estas entidades. Y en ese sentido, pues los modelos son operadores semióticos que nos permiten precisamente ir estableciendo interacciones entre las teorías, los artefactos y las posibilidades de observación de estas entidades no observables. Por supuesto que hay leyes, hay leyes para la construcción de estas entidades, pero esas leyes, a la manera siguiendo los principios persianos, por más ley científica que sea, es una hipótesis. Es una hipótesis sujeta a contrastación, es una hipótesis altamente falible, ¿no? Plausible para una comunidad, pero altamente falible en su confrontación indexical con la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando se establecen estas correspondencias entre los nucleótidos, ya saben, la adenina, la guanina, la citosina, cuál se corresponde con cuál, se les llama leyes de Chargaff. Y las leyes de Chargaff son leyes de equivalencia polimérica. Eh, y bueno, con base en esas leyes se determina la replicación molecular, ¿no? Pero, pues en tanto leyes siguen siendo hipótesis sometidas a la validez de un campo de conocimiento plausible por una comunidad. Es decir, para ponerlo en concreto, hay comunidades, culturas, que ni siquiera se preguntan por unidades mínimas, partículas, átomos, etcétera. Su mundo opera de otra manera, ¿no? Entonces ahí ni las leyes de Chargaff, ni las estructuras helicoidales, no operan en su ontología, ¿no? Gracias. Julio, una pregunta. Gracias. Sí. Muchas gracias, Julio. Una alegría tenerte acá. Y me parece muy interesante tu exposición en el ámbito persiano en el fondo, de una filosofía. Y mi pregunta, tú comprendes que esto eh, implica una deducción trascendental. Y el problema de la filosofía para nosotros los científicos es que para qué una deducción trascendental si no hay sujeto. Pero sin embargo, si yo lo veo desde el punto de vista científico, me parece que hay un camino parecido. El problema, si tú fijas la teoría, por ejemplo, digamos, de la Escuela de París, ya semiótica, yo creo que Grémas tiene una visión mucho más empírica y de la ciencia que Peirce, y nos puede ayudar mucho más. ¿Qué es lo que dice Grémas en Dissens? Dice que existe, ¿no es cierto?, en la ciencia una isotopía semántica, que es un elemento recurrente de elementos de contenido, que sería equivalente a cosmovisiones, ensonation, Toussaint. Y por otra parte, tenemos la isotopía veredictoria, que nos dice con 24% de prueba estadística comprobamos tal cosa. Si tenemos un funcionamiento así de la ciencia es claro que es lo no falso y no nos interesa la verdad.
sino que es histórica. Y si nosotros podemos ver la epistemología científica de los mismos científicos, no la de los filósofos, o sea, yo me he dedicado un poco a sociología de la ciencia, para nosotros la ciencia es lo que los científicos hacen, ¿me capta? Y punto. ¿Y qué es lo que hacemos? Mezclar isotopías semánticas y contradictorias. Pero fíjate que hay un punto que me parece muy interesante, que coincilia ese elemento de ese pizziano, de que se interpreta, se sobreinterpreta y conduce en el fondo que la humanidad va a establecer la verdad. Es lo que dice Marx en la introducción general a la crítica a la economía política, que es el fundamento de la economía marxista y de la sociología marxista, que son ciencias. Marx discute con la filosofía como una speculation, ya sin sujeto histórico. Sin embargo, dice, la verdad es histórica. Nosotros, la verdad no es una verdad científica invariante, la verdad es histórica, la verdad se va reconstruyendo por la historia del pueblo, las masas y la historia misma. Entonces, yo me pregunto que ese es un punto en común. Cuando tú hablabas de la humanidad como significante absoluto de la verdad, es lo que dice Marx. Lo único que en vez de situarnos en la ensoñation, nos situamos en la materialidad de la vida. Entonces, el sujeto histórico, y por eso ese punto de vista científico no lo comparto con los filósofos, la gracia de la ciencia es que te permite entender que habla un sujeto histórico, por una realidad concreta, una problemática concreta. El problema de la filosofía es que nos pasa de espacio, nos pasa de tiempo, y se pierde la realidad de la vida. Pero me parece interesante que al final llega a un punto de acuerdo la ciencia con la filosofía, en el sentido de la relatividad, porque la ciencia no es verdad, la ciencia es lo no falso. Y la verdad le interesa más bien a otra gente. No sé Sí, cómo ves este camino de encuentro o sí, desencuentro. es muy interesante. Pues me parece muy estimulante lo que nos comparte sobre Greimas, este, y su noción de isotopía. Eh, Quizás a mí me parece interesante Peirce por esta discusión que plantea Otto Appel en el campo de la ciencia. Lo que usted comenta, estoy totalmente de acuerdo. ¿Para qué hacer una deducción trascendental sin sujeto, no? Y entonces ahí es donde Otto Appel, releyendo a Peirce, dice, la ventaja de Peirce es pasar de la deducción trascendental a la lógica de la investigación científica, en donde la ciencia es el producto de una comunidad. En ese sentido, es un producto histórico, es un producto social, y en esa lógica de la investigación científica se construye la lógica del sentido, donde pues vienen todas estas discusiones que nos están proponiendo, ¿no? Donde ya no hay una verdad en términos de un realismo ingenuo, en términos de comprender la validez de las teorías por su correspondencia con elementos de la experiencia, sino vienen otras estrategias y procesos que están vinculados a la construcción del conocimiento a través de las creencias, los hábitos, etcétera, de una comunidad de pensamiento. Y ahí viene pues una verdad más bien que tiene que ver con lo que nos está proponiendo, pero quizás con una nomenclatura diferente, pero que está dialogando, una verdad por coherencia. Una verdad, una teoría es verdadera porque es coherente con el resto de los discursos o conocimientos plausibles y aceptados por una comunidad. En ese sentido, me parece muy interesante esta noción de más bien lo no falso, ¿no? Que está comentando, porque lo no falso tendría que ver justo con eso, con una coherencia dentro de un entorno de conocimientos, con una coherencia en los postulados científicos que están dialogando con teorías, representaciones, etcétera, que forman parte pues de los hábitos de una comunidad en un tiempo y espacio específico. Tengo una pregunta también, estoy con un sonido yo, sí. Tengo una pregunta también, Julio, de Sandra Mesa, ya que tiene problemas de ruido. Ella se pregunta, dentro de la realidad de los modelos científicos,
¿Cómo se juega la sociosemiótica de las emociones en la comprensión de los estallidos sociales en el mundo? Te lo repito si quieres. Dentro de la realidad de los modelos científicos, dice la investigadora Sandra Mesa, ¿cómo se juega la sociosemiótica de las emociones en la comprensión de los estallidos sociales en el mundo? Una pregunta de Sandra Mesa que la leo porque ella tiene ruidos en el ambiente. Muchas gracias, Sandra. Me da también gusto saludarte. Bueno, pues a fin de cuentas, los modelos científicos, una de sus operaciones constitutivas en general de los procesos semióticos, pero en particular de los modelos científicos, es la construcción de ámbitos de familiaridad y la proyección de expectativas. Esto es importante dentro de los movimientos y estallidos sociales por una cuestión. Las explicaciones científicas derivadas de los modelos construyen un ámbito de familiaridad para los hablantes, un ámbito donde los hablantes se sienten cómodos, se sienten habituados, se sienten familiarizados. En ese sentido, se busca cumplir una expectativa respecto al mundo. Y ahí hay toda una traducción de los modelos científicos hacia una sociosemiótica de las redes mediáticas e hipermediáticas, ¿no? Hay toda una mediatización, por ejemplo, de la ciencia, en donde, si seguimos con el ejemplo del ADN, vemos cómo la estructura del ADN pasa al ámbito de la ciencia ficción, pasa al ámbito de las representaciones publicitarias de la medicina, pasa al ámbito de las ficciones periodísticas, etcétera, ¿no? Es decir, se va construyendo un ámbito de familiaridad en donde una expectativa respecto al mundo, y esta expectativa tiene que ver con conocer estos procesos del mundo, estos procesos, por ejemplo, de la ciencia genética, pues van construyendo este imaginario donde pues nuestro mundo siempre parece algo cercano, ¿no? Y algo explicable. En ese sentido, bueno, me parece que los estallidos sociales muchas veces ocurren cuando estos imaginarios ya no se corresponden con otros entornos de realidad emergentes. Otros entornos de realidad emergentes que problematizan nuestras explicaciones científicas, problematizan las creencias que se construyen a partir de esas explicaciones científicas, y entonces se buscan otros espectros de conocimiento. Gran parte de lo que ocurrió en el coronavirus es que las representaciones del coronavirus siguen correspondiendo a pues a las explicaciones genéticas que vienen de la estructura helicoidal del ADN. Y uno ve, por ejemplo, los diagramas que difundió la BBC, los diagramas que difundió la revista Science, y recurren a los mismos procesos representacionales. Es ese ámbito de expectativas lo que, y esos entornos de familiaridad y de habituación de los hablantes, pues los que hacen que se vaya construyendo un sentido social de la realidad. Cuando eso deje de tener sentido en términos de un imaginario emergente, entonces se estará problematizando esas teorías, esas creencias, etcétera. No sé si con eso respondo parte de tu pregunta. Más o menos. Es una pregunta interesante, difícil. ¿Preguntas? Bueno, parece que la pregunta más grande que tienen todos a esta hora es ligar ¿no es cierto?, todo este problema, ¿no es cierto?, de la representación, la deducción trascendental o no trascendental, con sujeto, sin sujeto, con el objeto real de la comida.
Como que la realidad de la comida sustituye el, esta. Pero yo invito a todos a seguir reflexionando sobre esto que nos ha aportado Julio, que nos parece muy importante y nos permite ver todos los caminos que tiene el problema, ¿no es cierto?, de la construcción científica y la construcción de realidades sociales. La ciencia es también de diferentes caminos, podemos llegar quizás a realidades parecidas, pero obviamente son caminos distintos, el camino de la ciencia o el camino de la práctica filosófica. Pero en realidad, en este mundo, como decía ahí la Sandra, en la cual irrumpe los estallidos, significa que las representaciones empiezan a hacer plop, porque no calzan. Y eso es ver importante. Más preguntas, si no hay más preguntas, agradecemos a Julio estar con nosotros y ha sido muy interesante su aporte. No sé si más preguntas. Pues más bien muchas gracias a ustedes y creo que es una cuestión muy interesante pensar la ciencia porque pues ese fundamento de realidad en el que asumimos el discurso científico, eh, quizás cuando estamos en el cubículo o estamos haciendo el paper o la ponencia, pues parece un ámbito cuestionable, ¿no? Pero cuando vamos al médico o cuando vivimos una pandemia, realmente es un ámbito que nos interesa saber cómo opera, porque no estamos dispuestos a dudar de él directamente. Quizás podemos dudar de lo que nos dice la publicidad o de lo que nos muestra el arte o etcétera. Pero cuando estamos frente a una pandemia, cuando estamos frente a la coyuntura si vacunarnos o no, cuando nos dicen que las vacunas tienen un componente genético y están constituidas por elementos de ARN para detonar, pues nos estamos realmente preguntando cómo opera el discurso científico para la toma de decisiones. Y ahí no estamos dispuestos a dudar del mundo, ahí estamos dispuestos a confirmar nuestras creencias. Y es un poco lo que trataba, quizás lo dije de manera muy rebuscada, de contestarle a la profesora Sandra. Es en ese entorno de emociones y de toma de decisiones donde la construcción de expectativas nos lleva a una toma de decisiones concreta. No dudamos en el momento de vacunarnos o no. La duda, pues parece una cuestión secundaria. La confirmación de la ciencia como factor de sobrevivencia, como factor de, pues se vuelve una decisión, se vuelve una afirmación respecto al mundo, ¿no? Pero ahí sigue operando todo este proceso semiótico. Y entonces, bueno, pues es muy interesante reflexionarlo en este tipo de contextos coyunturales. Una última pregunta para reflexionar que se me ocurría entre medio, Julio. Lévi-Strauss tiene un concepto muy interesante con respecto a la ciencia, ¿ya? En la abertura de lo crudo y lo cocido, Lévi-Strauss va a pensar que la ciencia no es más que un mito. Y es un mito que habla y trata de inteligibilizar los otros mitos. Y se refiere a la práctica científica, antropológica, pero también podría ser aplicable a la filosofía. O sea, nosotros tenemos la ciencia y la filosofía, no son más que mitos del hombre blanco, como una forma de leer a otros, que son su diferenciabilidad, su otro. Entonces, ¿en qué medida, ¿no es cierto?, la filosofía tiene un cierto parentesco con la ciencia, en el sentido de que son blancos, son judíos cristianos, o alguna intersección, pero no somos budistas, no somos islámicos, se ve, es verdad. No es el Corán que nos guía. Y además es muy interesante esa reflexión por dos cosas. Me parece muy interesante la reflexión que nos propone, profesor, por dos cosas. Por un lado, por el carácter universalizante
de la noción de mito hacia donde va Levi-Strauss, pensando en que a lo mejor hay estructuras universales de conocimiento y entonces la religión y la ciencia comparten quizás algunas de esas estructuras universales de pensamiento, perdón, estructuras universales de pensamiento. Pero también es interesante por algo que le motivó mucho a Bruno Latour, ¿no? En esta relación entre, por ejemplo, religión y ciencia. Y parte de lo que él trata de demostrar en la vida en el laboratorio es cómo el laboratorio pues también opera a través de estas prácticas sociales que asumíamos eran parte de las religiones o de otros ámbitos de socialización. Y entonces pues muestra cómo hay prácticas pues tribales, ritos de iniciación en el laboratorio, jerarquías muy similares a las jerarquías de una tribu. Entonces, bueno, esas cosas son muy, muy interesantes, ¿no? Si no hay más reflexiones, nuevamente gracias Julio por estar con nosotros y si no hay más reflexiones daríamos por finalizada esta mesa y ha sido muy interesante, muy entretenido y te felicitamos por esa descripción y esa obra que está por salir. Gracias. Muchas gracias, con gusto la vamos a compartir. Muchas gracias Pilar por tu comentario y bueno, muchas gracias colegas por esta interacción.